En los días antiguos, cuando el sol ardía sobre la arena del desierto y el viento arrastraba el polvo de generaciones olvidadas, el pueblo de Israel gemía bajo el peso de la esclavitud. Durante más de 400 años, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob habían vivido encadenados en la tierra de Egipto. Sus manos construyeron ciudades que no les pertenecían. Sus espaldas sostuvieron imperios que jamás los reconocerían. Sus lágrimas empaparon la arena, mientras los látigos del faraón marcaban su carne. Pero el clamor del pueblo subió hasta los cielos, y Dios escuchó. No fue un grito débil, no fue una súplica aislada. Fue el clamor de una nación oprimida, el lamento de madres, el llanto de niños, el suspiro de ancianos que morían sin ver libertad. Y entonces Dios decidió actuar, pero no lo haría con ejércitos humanos, no lo haría con espadas ni con carros de guerra, lo haría con un hombre que había fallado, un hombre que había huido, un hombre que había sido pastor, pero que estaba a punto de convertirse en instrumento del poder divino. Su nombre era Moisés, el llamado de Moisés. Moisés no estaba en un palacio, no estaba en Egipto, no estaba buscando gloria, estaba solo, en el desierto de Madián, cuidando ovejas que no eran suyas, viviendo una vida silenciosa, creyendo que su historia había terminado. Pero Dios no había terminado con él. De repente, en medio del desierto seco y sin vida, Moisés vio algo imposible. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. El fuego no destruía, el fuego revelaba. Y desde medio de las llamas, una voz eterna habló: «Moisés, Moisés». Temblando, Moisés respondió: «Heme aquí». Entonces Dios dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es». Y allí, en medio del fuego, Dios reveló su plan. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y he descendido para librarlos». Y luego Dios dijo algo que cambiaría la historia: «Ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés dudó, Moisés temió, Moisés se sintió incapaz. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? Pero Dios respondió con una promesa eterna: «Yo estaré contigo». El poder de Dios contra Egipto. Moisés regresó a Egipto con una vara en la mano y el poder del Dios Altísimo respaldándolo. Faraón no se inclinó, Faraón no escuchó. Faraón endureció su corazón. Entonces comenzaron las plagas. El agua se convirtió en sangre. Las ranas cubrieron la tierra. El polvo se volvió piojos. Las moscas invadieron palacios. La oscuridad cubrió Egipto. Cada plaga era un golpe directo contra los dioses falsos de Egipto. Hasta que llegó la última. La noche del juicio. La noche del Cordero. La noche en que la sangre en los dinteles marcó la diferencia entre vida y muerte. Y esa noche Egipto lloró. Pero Israel fue liberado. Faraón finalmente cedió. «Váyanse», gritó, «llévense a su pueblo». Y así Israel salió de Egipto, no como esclavos, sino como nación. El camino hacia el mar. Pero el viaje apenas comenzaba. Dios no los llevó por el camino corto, no los llevó por la ruta fácil. Los condujo hacia el desierto, los condujo hacia el Mar Rojo. Delante de ellos, agua profunda e imposible de cruzar. Detrás de ellos, polvo levantándose en el horizonte. El sonido de carros, el rugido de caballos. El ejército de Faraón venía tras ellos. Faraón había cambiado de opinión y el pueblo entró en pánico. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿No había sepulcros allá? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios. Pero Moisés se levantó y con voz firme dijo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová». Pausa dramática, porque lo que estaba a punto de suceder no solo partiría el mar, partiría la historia en dos. La noche cayó sobre el campamento de Israel. No era una noche común. El aire estaba cargado de tensión. El miedo caminaba entre las tiendas como una sombra silenciosa. Delante de ellos, el Mar Rojo rugía.
Olas oscuras chocaban unas contra otras, como si el mismo mar se burlara de su desesperación. Detrás de ellos, las antorchas del ejército egipcio brillaban como ojos de fuego en la distancia. Carros de guerra, caballos entrenados para matar, soldados endurecidos por la batalla. Israel estaba atrapado. No había salida humana. No había escape lógico. No había estrategia militar. Solo había una opción: confiar en Dios. La orden imposible. Entonces, en medio del caos, Dios habló a Moisés. ¿Por qué clamas a mí?, dijo el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Marchar hacia dónde? Hacia el mar. Dios continuó. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Era una orden imposible. El mar no se abre con palabras. El mar no obedece a hombres. El mar no se divide por fe humana. Pero esta no era fe humana. Era el poder del Dios creador. Moisés avanzó. Cada paso era un acto de obediencia. Cada paso era un desafío al miedo. Cada paso resonaba en la eternidad. Levantó la vara y extendió su mano sobre las aguas. El milagro sobrenatural entonces sucedió. El viento comenzó a soplar. No fue una brisa suave. No fue un viento común. Fue un viento poderoso, violento, imparable. El mar comenzó a moverse. Las aguas temblaron. Las olas retrocedieron. El fondo del mar empezó a descubrirse, y ante los ojos asombrados de Israel, el mar se partió en dos. Muros de agua se levantaron a la derecha y a la izquierda. El camino apareció. No era lodo, no era arena húmeda, era tierra seca. Dios había abierto un camino donde nunca lo había habido. El silencio cubrió al pueblo. El miedo se transformó en asombro. Las lágrimas se mezclaron con esperanza. Entonces Moisés habló: avancen. Caminando entre las aguas uno a uno, los hijos de Israel comenzaron a caminar. Ancianos apoyados en bastones, madres cargando a sus hijos, niños mirando los muros de agua con ojos llenos de temor y maravilla. A su derecha, el agua contenida por el poder divino. A su izquierda, el mar detenido por la voluntad de Dios. Cada paso era un testimonio. Cada huella en la tierra seca era una declaración de fe. El Dios que creó los mares los estaba guiando a través de ellos. Y durante toda la noche, Israel cruzó. Nadie se ahogó, nadie quedó atrás, nadie fue abandonado, porque cuando Dios abre un camino, nadie puede cerrarlo. El error de Faraón. Desde la orilla, Faraón observaba. El orgullo nubló su razón. La arrogancia selló su destino. «Síganlos», ordenó. «Entren tras ellos». El ejército egipcio avanzó hacia el mar abierto. Carros de guerra entraron al camino. Caballos pisaron la tierra seca. Soldados confiaron en su fuerza, pero olvidaron algo. Ese camino no era suyo. Ese milagro no era para ellos. Mientras avanzaban, las ruedas comenzaron a trabarse. Los caballos se inquietaron. El suelo empezó a volverse inestable. Entonces el terror se apoderó de ellos. «Huyamos», gritaron, «porque Jehová pelea por Israel». Pero ya era demasiado tarde. El juicio final, cuando el último israelita pisó la otra orilla, Dios habló de nuevo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés obedeció, y el mar volvió a su lugar. Los muros de agua se derrumbaron. Las olas cayeron con furia. El poder contenido se desató. Carros fueron tragados. Caballos, el ejército más poderoso del mundo, fue destruido en un instante. No quedó ni uno. El mar se cerró. El enemigo fue vencido. La victoria de Israel. Cuando el sol comenzó a salir, Israel miró hacia atrás. Los cuerpos de los egipcios yacían en la orilla. Y entonces comprendieron. El Dios que los había sacado de Egipto no solo los había liberado, los había defendido. El miedo se transformó en fe. La duda se convirtió en adoración, y el pueblo creyó en Jehová y en su siervo Moisés. El silencio cubrió la orilla del mar. El mismo mar que había sido muro, camino y tumba, ahora reposaba tranquilo. Israel permanecía de pie, con los pies sobre la arena húmeda, mirando aquello que nunca olvidaría. El enemigo había sido derrotado, no por espadas, no por lanzas, no por ejércitos humanos, sino por la mano poderosa de Dios. Entonces ocurrió algo nuevo. El pueblo que había llorado en esclavitud comenzó a cantar en libertad. El cántico de Moisés. Moisés se adelantó. Su voz, marcada por el desierto y la obediencia, rompió el aire de la mañana.
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y el pueblo respondió, miles de voces se unieron. Hombres, mujeres y niños alzaron un solo cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ya no cantaban desde el dolor, cantaban desde la victoria. Ya no cantaban como esclavos, cantaban como nación. El mar, testigo del milagro, reflejaba la gloria del Dios de Israel. El gozo de María. Entonces María, la profetisa, hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano. Las mujeres la siguieron. El ritmo llenó el aire. La danza brotó de corazones agradecidos. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha glorificado. No era solo música, era testimonio. No era solo danza, era memoria viva. Porque cuando Dios liberta, su pueblo celebra. El significado del Mar Rojo. Pero este milagro no fue solo para ese día. No fue solo para esa generación. El cruce del Mar Rojo se convirtió en una señal eterna. El mar representaba la muerte, Egipto representaba la esclavitud, el desierto representaba el proceso, y Dios mostró algo claro. No se puede avanzar a la promesa sin antes pasar por el mar. Porque el mar separa el pasado del futuro, separa la esclavitud de la libertad, separa el miedo de la fe. Lo que quedó atrás no podía cruzar. El enemigo no podía seguirlos. Dios abre caminos imposibles. Israel aprendió una lección que aún hoy resuena. Cuando no hay salida visible, Dios crea una. Cuando el camino termina, Dios comienza. Cuando el enemigo te acorrala, Dios se levanta como guerrero. El Mar Rojo enseñó que la fe no consiste en entender el camino, sino en dar el paso. Porque el mar no se abrió antes de avanzar. Se abrió cuando Moisés obedeció. El desierto comienza, pero la historia no terminó allí. Después del canto, vino el silencio del desierto. Después del milagro, vino la caminata larga. Israel avanzó 3 días sin encontrar agua. El mismo pueblo que había cantado comenzó a murmurar. ¿Qué beberemos?, dijeron, y así comenzó la prueba. Porque Dios no solo libera, también forma. No solo abre mares, también transforma corazones. Las aguas amargas llegaron a Mara. Había agua, pero era amarga. El pueblo se quejó. La fe se debilitó. La memoria del milagro comenzó a desvanecerse. Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol. Moisés lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Porque el Dios que abre mares también endulza desiertos. Una lección para hoy. El Mar Rojo nos habla hoy. Nos recuerda que hay momentos donde no hay marcha atrás. Momentos donde el pasado queda sepultado. Momentos donde Dios nos llama a cruzar sin garantías humanas. Porque la verdadera libertad no es solo salir de Egipto, es permitir que Egipto salga de nosotros. El Mar Rojo ya había quedado atrás. Las huellas sobre la arena se borraban con el viento del desierto. Pero la marca del milagro no se borraría jamás. Porque hay obras de Dios que no solo cambian circunstancias, sino identidades. Israel ya no era el mismo pueblo que salió de Egipto. Habían visto al mar obedecer. Habían visto al enemigo desaparecer. Habían visto a Dios pelear por ellos. Y eso los marcó para siempre. Jehová, varón de guerra. El cántico aún resonaba. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Dios no solo es pastor, no solo es proveedor, también es guerrero. Cuando el pueblo no puede luchar, Él pelea. Cuando el pueblo no puede avanzar, Él abre camino. Cuando el pueblo es acorralado, Él se interpone entre el enemigo y los suyos. En el Mar Rojo, Dios no envió un ángel. Él mismo descendió para ejecutar justicia. La columna de fuego. Durante la noche del cruce, la columna de fuego se movió. Se interpuso entre Israel y Egipto, porque la presencia de Dios siempre revela 2 realidades. Para el que confía es protección. Para el que persigue es juicio. Dios lucha cuando no hay fuerza. Israel no levantó espadas, no disparó flechas, no empujó carros. Solo caminó, y eso es clave. Porque hay batallas que no se ganan peleando, se ganan obedeciendo. El Mar Rojo enseñó que hay momentos donde Dios dice, estad quietos y ved mi salvación. El Mar Rojo, en toda la Biblia, este evento no quedó aislado. Los profetas lo recordaron, los salmos lo cantaron, las generaciones lo transmitieron.
David escribió: dividió el mar y los hizo pasar. Isaías proclamó: el que abrió camino en las profundidades del mar. El Mar Rojo se convirtió en prueba histórica del poder de Dios. Un hecho que marcó a una nación, el Mar Rojo y la redención. Con el paso del tiempo, el Mar Rojo comenzó a revelar un significado más profundo. Egipto representaba el pecado, la esclavitud representaba la muerte, el cruce representaba la salvación. Pablo lo explicaría siglos después. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. El mar no solo separó aguas, separó vidas. Lo viejo murió, lo nuevo comenzó. Fe que avanza. El problema de Israel no fue el mar, fue lo que vino después. Porque creer cuando el mar se abre es fácil, pero creer cuando el desierto es largo es más difícil. Y aún así, Dios no los abandonó. El mismo Dios que abrió el mar los guiaría con nube de día y fuego de noche. Dios sigue abriendo mares hoy. El Mar Rojo sigue abriéndose. No con agua, sino con decisiones. Cuando alguien decide obedecer aunque no vea salida. Cuando alguien avanza aunque el miedo grite. Cuando alguien confía aunque el enemigo persiga. Ahí Dios abre camino porque Él no ha cambiado. Un Dios que cumple promesas. Lo que Dios prometió a Abraham comenzó a cumplirse en el Mar Rojo. Una nación libre, un pueblo separado, un destino marcado. El mar fue la frontera. De un lado esclavos, del otro hijos. Y nadie podía cruzar de regreso. El pueblo siguió avanzando. El Mar Rojo ya no estaba frente a ellos, pero su eco permanecía en sus corazones. Porque hay milagros que no se repiten, pero se recuerdan. Y el recuerdo del Mar Rojo se convirtió en una frontera mental. Nunca más podrían decir que Dios no podía. Nunca más podrían afirmar que no había salida. Porque habían visto lo imposible hacerse camino. El peligro de olvidar. Sin embargo, el ser humano olvida rápido. Israel había cruzado el mar, pero el mar aún no había cruzado su manera de pensar. Seguían recordando Egipto, seguían deseando lo conocido. Seguían temiendo el proceso, porque salir de la esclavitud es un milagro. Pero quitar la esclavitud del corazón es un proceso. Y ese proceso ocurre en el desierto. El desierto como escuela. El desierto no es castigo, es formación. Allí Dios enseña dependencia. Allí Dios revela el corazón. Allí Dios convierte esclavos en hijos. El pan no caía por adelantado. El agua no siempre era visible. La ruta no siempre era clara. Pero la presencia de Dios nunca se ausentó. Cuando Dios cierra lo que abrió, el Mar Rojo se cerró. Porque si el mar hubiera quedado abierto, el pueblo habría regresado. A veces Dios cierra caminos para proteger tu destino. Cierra puertas que ya no te pertenecen. Bloquea regresos que te destruirían. Lo que Dios cerró en el mar, nadie podía volver a cruzarlo. Una decisión definitiva. El cruce del Mar Rojo no fue una sugerencia. Fue una decisión definitiva. O cruzaban o morían. No siempre explica el proceso. Garantiza la promesa. Tu propio Mar Rojo. Todos enfrentamos nuestro propio Mar Rojo. Momentos donde no hay opción B. Situaciones donde avanzar es la única salida. Decisiones que separan el antes y el después. Y en esos momentos, Dios sigue diciendo, avanza. No cuando entiendas, no cuando sea fácil, sino cuando confíes. El legado del milagro. El Mar Rojo se contó a hijos y nietos. No como una historia antigua, sino como una verdad viva. El Dios que abrió el mar sigue siendo nuestro Dios. Porque el poder de Dios no envejece. Sigue actuando para los que creen. Una fe que permanece. Israel aprendió que la fe verdadera no es emoción pasajera. Es obediencia constante. Es avanzar aunque el desierto sea largo. Es confiar aunque el milagro ya pasó. Porque Dios no solo quiere abrir mares, quiere formar corazones. Un nuevo comienzo. El sol se levantó sobre un pueblo libre, sin ejército perseguidor. El pasado había quedado sepultado. El futuro estaba delante y Dios caminaba con ellos. El Mar Rojo no fue solo agua dividida. Fue una declaración eterna. Cuando Dios decide liberar, no hay poder humano que pueda impedirlo.
Cuando Dios abre camino, nadie lo puede cerrar. Y cuando Dios llama a avanzar, la fe responde pausa larga. Porque el mismo Dios que abrió el mar, sigue abriendo caminos hoy. Si el video te gustó, dale like y comenta qué otro tema te gustaría que hablara. No olvides suscribirte. Apoyarás mucho más al canal